Bienvenidos. Para cerrar esta extraña semana con festivo en la mitad del camino, a mí me da mucho gusto tener con nosotros en el estudio a quien, dicen propios y extraños, es el más importante economista colombiano en los últimos tiempos por los cargos que ha desempeñado, por sus contribuciones a la academia. Ha sido ministro de Agricultura, ministro de Hacienda, secretario general de CEPAL, fue secretario general adjunto de Naciones Unidas, tiene una amplia producción académica, es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, codirector del banco, es el doctor José Antonio Ocampo. Qué gusto tenerlo aquí, doctor Ocampo. Bueno, Juan, lo mismo, encantado de estar aquí y muchas gracias por esa más que generosa presentación. No, nada que no corresponda, paso a paso. Y eso que esa es la versión abreviada. En la larga se nos va el programa. Muchas gracias. ¿Cómo están las señales económicas, doctor Ocampo? Le pregunto por dos temas que son siempre de interés de los colombianos, inflación y petróleo. Bueno, las noticias en ambos son muy positivas. En inflación tuvimos en marzo ya casi el 3%, que es la meta del Banco de la República, y estamos esperando la cifra de inflación del mes de abril, que se dará a conocer mañana, pero nosotros esperamos que sea todavía más positiva. Después de un periodo relativamente largo en el que la inflación estaba por encima de la meta, ha vuelto a converger, es decir, el país está teniendo un comportamiento satisfactorio y el poder adquisitivo del dinero de los colombianos se está preservando razonablemente. Así es, así es. Nosotros tenemos un objetivo de 3% y una banda, digamos, si se quiere, un margen de tolerancia, para ponerlo de alguna manera, entre el 2 y el 4. Y las primeras veces que estuvimos en épocas recientes por debajo del 4 fue a fines del año pasado, pero en diciembre estuvimos por encima. Pero ya todo este año no solamente hemos estado dentro de esa banda, sino que estamos acercándonos al 3%. Eso quiere decir, por ejemplo, que con todos los elementos que inciden, pero que los precios de los alimentos se están comportando bien. Sí, los precios de los alimentos, de hecho, es de lo que mejor se está comportando. Digamos, la inflación de alimentos es como el 1%. O sea que es, de hecho, lo más positivo que hay en materia de inflación. Después de ese porrazo al bolsillo de los colombianos que se generó por cuenta de los desajustes climáticos, del paro camionero, factores que dispararon los precios de los alimentos de una manera muy bueno, severa. Lo peor fue el niño. Los fenómenos climáticos. En el 2016 y la inflación que explotó y llegó a su punto más alto en julio del 2016. Con este comportamiento de inflación, ¿qué se puede pensar frente a tasas de interés, doctor Ocampo? ¿Cómo se evalúa lo que se ha hecho y qué podría venir hacia adelante? Bueno, nosotros redujimos las tasas de interés consistentemente el año pasado y nuevamente en enero, en la expectativa de que nos íbamos a quedar más o menos a ese nivel. Sin embargo, las noticias en materia de inflación fueron tan positivas en enero, febrero y marzo que acordamos en la última junta reducir otros, como se dice, 25 puntos de tasa de interés y como lo he dicho y creo que lo hemos dicho todos públicamente, si la inflación se sigue comportando con noticias tan positivas, vamos a poder tener algún margen adicional y en los mercados de hecho ya lo están esperando. Le hago una pregunta para muchas personas que no son expertos en economía y que reiteradamente expresan esa preocupación. ¿Por qué, si bajan las tasas de interés, pagan intereses de créditos de consumo, intereses corrientes o intereses de tarjeta de crédito tan costosos? Sí, bueno, en realidad las tasas de mercado han venido bajando para las empresas y ahí nos sentimos nosotros satisfechos, pero no han bajado al mismo ritmo para créditos de consumo y mucho menos para tarjetas de crédito. Entonces allí, digamos, la tasa de interés en la práctica viene a estar mucho más regulada por la llamada tasa de usura.
O sea, los bancos Se pegan se al pegan techo, para arriba. a la tasa de usura. Exactamente. Entonces, esas tasas han bajado bastante menos, aunque también están bajando. Le pregunto, y por supuesto que usted no puede intervenir en política ni dar opiniones políticas en este momento, ni yo se lo pediría, pero le pregunto porque en la campaña uno oye muchas propuestas y hay gente que dice lo que hay que hacer para proteger el bolsillo de los colombianos es tomar una decisión administrativa y por una decisión administrativa ponerle un techo a la tasa de crédito en las tarjetas, por ejemplo. No podrá pasar del 15%, que hoy es sería casi la mitad de lo que se cobra en este momento. Bueno, curiosamente están con un techo, que es la Que es tasa el de usura. que es la tasa de usura. Entonces, ¿qué le diría yo? No creo que no compartimos la idea de poner una tasa más baja porque curiosamente eso puede más bien reducir la disponibilidad de crédito y llevar a la gente más bien al gota a gota. O sea, a una tasa todavía más alta. Bueno, lo del gota a gota, diríamos, en estricto sentido jurídico, además es criminal. Nadie en Colombia puede cobrar intereses por encima de las tasas fijadas. Por supuesto, es ilegal. Es ilegal y la gente con menores recursos termina pagando los intereses más caros. Así es, eso es la práctica, ocurre así. Doctor Ocampo, el petróleo ha tenido un repunte después de unos precios que han llegado a más de $100, se había pegado una caída estrepitosa por el orden de 30, ha vuelto a subir y ha tenido un comportamiento alcista. Así es, bueno, en gran parte del alza se dio en realidad durante el segundo semestre del año pasado y en enero. Después ha tenido unas fluctuaciones bastante fuertes, pero en el último mes, digamos, ha tenido un comportamiento muy positivo y ya está, digamos, a niveles de $73, $74 por barril el petróleo Brent, que es el que tomamos nosotros como referencia. Es un precio, pues obviamente no tan bueno como el de 100, digamos, o más de 100, pero es un precio muy, muy positivo. En lo que toca a Colombia, es muy importante para muchos colombianos lo que pasa con Ecopetrol. Para todos, en la medida en que las utilidades de Ecopetrol han sido una fuente muy importante de financiación del presupuesto nacional, pero además porque hay cerca de 300.000 accionistas individuales en nuestro país. A Ecopetrol le está yendo muy bien con estos precios en los últimos tiempos. Así es, por los precios, más una política de recorte de costos que fue muy exitosa, de tal manera que a precios más bajos que antes está haciendo unas grandes utilidades y además fuera de Ecopetrol, de los dividendos que le entregará al gobierno, en este caso el año entrante, lo mismo que los impuestos de renta que pagará, también las otras empresas petroleras pagarán más impuestos de renta. Entonces esto para el presupuesto nacional pues es una muy buena noticia. Le hago una pregunta final en este capítulo sobre empleo. ¿Cómo está analizando el mercado laboral, el comportamiento de las cifras de empleo, doctor Ocampo? Bueno, nosotros en la Junta del Banco le prestamos mucha atención a la actividad económica y al empleo, así como obviamente a la inflación. Y sobre esa materia uno podría decir que ya estamos en una senda de reactivación un poco lenta, pero debo decir que en los últimos días ha habido varias noticias positivas. Qué sé yo, las más recientes, la venta de vehículos, la encuesta de... Oí a Guillermo Botero esta mañana mostrando un repunte de nuevo en la matrícula de vehículos nuevos. Así es, entonces vehículos hay noticias positivas, la encuesta de la ANDI sobre industria, lo mismo que la encuesta de la vivienda, también sobre industria, también mostraron resultados positivos. O sea, estamos en una senda de recuperación, ya creo que no hay la menor duda, pero nosotros quisiéramos que fuera más rápida. ¿Por qué? Porque la capacidad productiva del país da para crecer más. Es el doctor José Antonio Ocampo y lo que yo tengo en la mano es su último libro. Él ha escrito mucho y conoce como pocos por dentro el funcionamiento
de las instituciones, ha trabajado en ellas, las ha estudiado y tengo el libro en inglés que se lo dejo a usted para la traducción al español, sobre todo porque tiene entre paréntesis una palabra que es muy importante para el libro. Sí, bueno, el libro, el título que en español, porque ya lo estamos traduciendo para publicarlo aquí en Colombia y con Fondo de Cultura Económica, o sea, para América Latina, se llama Una reforma del no sistema monetario internacional. Esa era mi dificultad en la traducción. ¿Cómo así que una reforma del no sistema? Exacto, porque digamos, a ver, le he hecho la historia que está en gran medida con detalle en el capítulo 1 del libro. Digamos, el sistema monetario internacional fue diseñado en el llamado Acuerdo de Bretton Woods, en 1944, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí se creó un sistema basado en varias reglas, pero una de las más importantes era que el dólar tenía un precio, o más bien el oro tenía un precio de $35 por onza. Ese precio pues se consideraba que era una base del sistema. En agosto de un patrón, digamos. Sí, era un patrón dólar-oro, digamos, era el sistema. Pero Estados Unidos entró en muchos problemas de déficit y pérdidas de sus reservas de oro en los años 60. Y por eso el presidente Nixon, en agosto de 1971, decidió eliminar ese precio y la convertibilidad. Desamarrarlo. Sí, desamarrarlo, pero además no seguir entregando oro a cambio de dólares, que era la regla de juego, digamos, del sistema. Entonces vino un proceso de descomposición, si se quiere, de todo ese acuerdo de Bretton Woods, y lo que surgió en los años 70 se vino a denominar un no sistema, porque realmente no hubo nada lógico o coherente que se desarrollara, sino una serie de respuestas pragmáticas que se dieron. Sobre la marcha. Sobre la marcha que se dieron. Ese funcionamiento, esas instituciones han estado sometidas a críticas, a observaciones, y este libro lo que hace es una propuesta de reforma. ¿Hacia dónde, doctor Ocampo? Exacto. Aquí hay propuestas de reforma, si se quiere, en todos los campos del sistema. Primero, de cuál es la base del sistema. Entonces, hoy en día uno dice, deben ser varias monedas, no solamente el dólar, pero también hay una moneda que va a cumplir 50 años, que se llama los derechos especiales de giro, un nombre curioso para una moneda, pero es la moneda que emite el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el libro, una de las recomendaciones que se debe utilizar mucho más activamente, esa que es la única verdadera moneda internacional, o sea, apoyada por todos los países miembros del Fondo Monetario. Esa es una propuesta. Pues aquí está el libro del profesor José Antonio Ocampo y estaremos aguardando con mucho entusiasmo la edición en español. ¿Cuándo está? Yo creo que para fines del año. Ya de hecho la traducción está lista, falta que yo tenga el tiempo para acabarla de revisar y hacer el convenio con la editorial en inglés que es la Universidad de Oxford. Me imagino que con todos los compromisos académicos que tiene y con la Junta y con las universidades que lo invitan, encontrar esos raticos no es tarea sencilla. Bueno, no ha sido tarea sencilla hasta ahora, pero ya afortunadamente una buena traducción que voy a revisar. La estaremos aguardando. ¿Ha vuelto a su Valle del Cauca, la tierra natal y la tierra de sus mayores? Allá llego periódicamente, pero no en los últimos 2 mesecitos no he podido ir. Pues los que tenemos sangre vallecaucana que corre por nuestras venas sabemos que allá por esa tierra lo admiran mucho y lo reclaman mucho, doctor Ocampo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias.